ya el impacto no era solo el trabajador, era también al pueblo, era también a la zona. Entonces ya te das cuenta que tu trabajo no era, como siempre, no era hacer tu trabajo, era ir mucho más allá de lo obvio, ¿no? O sea, no me gustaba simplemente quedarme con la tarea, sino entender toda la cadena de valor de los procesos. Entonces también los comportamientos tienen que venir acompañados, acompañando la estrategia. Aprendí un montón, obviamente, y me costó un montón porque no, a diferencia de la mayoría de mi clase, yo era la única que tenía una carrera de letras. Y nada, me metía un poco en todo, preguntaba todo. Pero me encantan los números, siento que son súper importantes, no solo para sustentar, sino para tomar decisiones. ¿Cómo se transforma la cultura de las organizaciones en una cultura? Hola, yo soy Fabricio Serna y esto es Cultura Empresarial, el podcast donde descubrirás los hacks que han permitido a las transnacionales más importantes de Hispanoamérica enaltecer su cultura gracias a sus perspectivas únicas e innovadoras. Antes de empezar, te recuerdo que tanto este episodio como los anteriores los encuentras en su versión de video en YouTube y en podcast en Spotify. En este episodio de Cultura Empresarial me acompaña Daniela Olivares. Ella mantiene un enfoque en transformación organizacional y gestión de la cultura. Es psicóloga de profesión por la Universidad de Lima en Perú. Tiene un MBA en el Tecnológico de Monterrey y EGADE Business School. Magíster en Administración y Estrategia de Negocios por Centrum Católica y es certificada en el programa de alta dirección Woman CEO. También es coach ontológica internacional en PNL y con especialización por la Universidad del Pacífico. Daniela tiene 15 años de experiencia en el desarrollo del talento humano, la transformación organizacional y la gestión de la cultura en empresas como San Fernando, Schraff o Verisur, compañía orientada a la protección de personas a través de sistemas de seguridad y líder en el mercado peruano y europeo, donde es actualmente directora de recursos humanos. Sin más, disfruten de esta amena conversación que tuve con Daniela Olivares. Daniela, muchas gracias por tomar esta llamada. Bienvenida a Cultura Empresarial. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Gracias a ti por la invitación y encantada de compartir este espacio contigo. Bacán. Tenemos muchas ganas de hablar contigo. Es como siempre un misterio la empresa en la que estás, el sector en donde estás es como un misterio para las personas, realmente no saben qué onda y quisiéramos hoy ver si logramos descubrir contigo algunos detalles desde adentro, que nos puedas revelar algunos detalles. Pero antes de empezar eso, yo quiero saber algo de ti, o sea, que me cuentes, por ejemplo, ¿cómo es una rutina diaria en ti? ¿Cómo empieza tu día y cómo termina? Si me puedes narrar cómo es un día cualquiera en la vida de Daniela Olivares, ¿cómo sería? Ok, bueno, primero tengo 34 años, cumplo 35 dentro de poquito. Okay. Soy una persona súper activa. No me gusta tanto levantarme tan temprano. Soy más de nocturna, me gusta hacer muchas cosas de noche, esto por rutinas que he venido teniendo a lo largo de mi vida. Pero básicamente me levanto, si es que no voy a entrenar temprano, me levanto a las 7. Si voy a entrenar temprano, sufro, pero 6:30 trato de empezar mi día con algo de actividad. Me gusta mucho compartir la mañana en familia. Sí. De hecho, vivo con mi novio y mi mamá. Así que siempre los desayunos son espacios para conversar, ver qué tal, qué planes el día, organizarnos. Y luego ya todos arrancamos por nuestras rutinas de trabajo, ¿no? Cada uno en lo suyo. Así que para mí los desayunos son como no negociables. Me encanta siempre tener el espacio. Aparte, siento que tengo que comer en la mañana para poder realmente tener energía en el día. Puedo no comer el resto del día, pero mi desayuno Fuerte. es importante. Y luego, nada, luego me voy a trabajar. Normalmente voy a las oficinas, trato de estar ahí con el equipo. Así que eso es un poco mi mañana. Luego, bueno, ahora el trabajo, si es que estoy en la oficina, en una de las oficinas, estoy cerca de mi casa, Yeah. estoy en la otra no tanto. Trato de ir a almorzar a mi casa también algunos días, como siento que son espacios de despejar un poco mi mente para volver a arrancar con energía a la tarde, ¿no? Sí. Y eso, y en las noches, como te decía, me gusta más hacer deporte de noche, soy una persona muy social, me gusta hacer cosas siempre con personas, así que trato también de compartir tiempo con amigos, con familia, y tratar de dar un balance, ¿no? Para poder estar bien en todos los roles que me tocan a veces desempeñar. Dani, y una consulta, ¿tienes algún hobby? O sea, ¿qué es lo que promueves en tu vida personal fuera del ámbito laboral o del contacto con la familia? Mi pasión son las personas. Entonces, me gusta hacer diferentes actividades que esté rodeada de las personas que considero que me agregan valor, que me suman a nivel más que nada como personal, espiritual, que me aportan. Algo que he aprendido en mi vida es que realmente yo antes era como amo a todos y bienvenidos sean, ¿Ya? pero realmente me he dado cuenta que a veces es mejor construir espacios o tener espacios con personas que te hacen bien,
Así que trato de eso, ¿no? De compartir, de imponer ideas, de nutrirme también de información de los demás, porque me gusta mucho hablar con personas, descubrir culturas. Eso es algo que me gusta mucho. Bueno, de hecho, el deporte también ha sido muy importante en mi vida. Yo he jugado vóley profesional por 13 años. Ok, no sabía eso. Me encanta el vóley. Ya no lo puedo jugar por una lesión ya hace unos años, pero realmente sigue siendo parte de mi ADN como persona el tema de la disciplina deportiva, ¿no? Así que trato de encontrar algunos deportes que pueda hacer por las lesiones que tengo y que realmente me siga compartiendo en equipo y de alguna manera me divierta y me libere también, me descargue un poco, ¿no? Me encanta este dato que nos has lanzado y me parece que es súper válido además porque dentro de poco se va a jugar el Mundial Sub-17 aquí en Perú de vóley, ¿no? El femenino además. Sí. ¿Cómo eran esos años? ¿Cómo eran esos días en donde entrenabas a nivel profesional? O sea, una cosa es ser como amateur, ¿no? Pero realmente hacerlo a nivel profesional es otro ritmo. Es otro ritmo. A ver, tuve varias etapas porque lo empecé a los 14 años, Okay. Entonces en ese momento estaba en el colegio, en donde salía del colegio y hacía las tareas en la movilidad yendo a entrenar. Me paseaba por todo Lima recogiendo a todas las otras jugadoras que sigan la misma movilidad que yo, que todas eran mucho mayores que yo, la mayor parte del tiempo siempre yo era la menor. Claro. Y sobre todo porque ya a los 16, si no me equivoco, paso ya a una categoría de mayores en donde realmente era una chibola y todos tenían, no sé, 28, que para mí eran en ese momento como súper adultas. Ahora ya siento que son chibolas también. Y yo era, claro, tenían hijos, la mayoría, no sé qué, y yo era la única como escolar, ¿no? Eh, pero bueno, nada, entonces fue primero por ahí. Luego, cuando entré a la universidad, de hecho, tuve ahí un dilema existencial porque yo quería dedicarme al voleibol profesional, pero también sabía que tenía que, y menos mal tomé la decisión correcta, creo, que estudiar una carrera profesional. Lo digo porque luego con la lesión que tengo ya hubiera estado como en nada ahorita, ¿no? Y bueno, creo que estamos en otro lugar ahora gracias a las decisiones que fui tomando y porque en verdad además estudié psicología y es una carrera que me encanta, o sea, me encanta, amo mi carrera y me acompaña, porque además forma parte de mi personalidad. Siento que la carrera complementaba un poco lo que yo ya era y como que ayudaba a poder revelar algunas curiosidades que tenía sobre el comportamiento humano. Qué súper eso. Entonces, bueno, estaba en la universidad y también estaba entrenando, entrenaba por la universidad, entrenaba por el club en el que yo jugaba, también estudiaba, luego empecé a practicar, entonces tenía que estudiar, practicar y entrenar. Además me daban beca en la universidad por deportista, tenía que ser tercio superior para mantener la beca, entonces tenía que, de alguna manera, manejar mis tiempos entre tener buenas notas, seguir entrenando para mantener mi beca y práctica, ¿no? Porque obviamente quería también empezar a trabajar. Entonces siempre he sido una persona muy, como te decía, activa, que le gusta aprovechar y exprimir el tiempo. Y eran cosas que, las 3 cosas que hacía me encantaban. Entonces era como muy apasionada en todo. Dormía poco, pero bueno, cuando tienes 20 años no te importa tanto. Pues no. Perdón, pero y el ritmo implicaba también naturalmente que, por ejemplo, tú te perdías las fiestas que tus amigas pues iban, obviamente, porque estaban todas ahí, les pasaban lista y tenían que estar ahí y tú no estabas. Yo sí estaba, igual iba. Llegaba tarde, pero me encantaba porque ¿cómo no voy a estar con mis amigas? O sea, me encantaba. No es cierto, ese era el momento donde te iba a llevar, iba a salir la disciplina y la juventud y tal, y tú dices, no, yo estaba de todas maneras. Que sí, era súper disciplinada al punto en el cual hasta eso podía hacer, Claro. porque me daba el tiempo para llegar con el pelo mojado, todas estaban recias, arregladitas, yo llegaba con el pelo mojado, pero realmente también quería no dejar de compartir mi juventud, porque ¿por qué no? O sea, y eso no quiere decir que no sea disciplinada, creo que era todo lo contrario, creo que me organizaba tan bien que realmente podía cumplir con los diferentes roles, que es algo que hoy en día me sirve, porque me toca también cumplir diferentes roles y a veces digo, ¿cómo lo hago? ¿No? Y bueno, un poco de entrenar en mi vida, en saber manejarte como jugador de vóley, como estudiante, como hija, como amiga, cómo uno va como adaptándose y llevando un equilibrio entre los diferentes roles que le toca a uno vivir. Solo quiero cerrar con esto porque estamos nosotros, o sea, a nivel de, como la productora, estamos cerca a la organización del Mundial Sub-17, entonces estamos como muy impactados con realmente lo que representa para estas chicas a esa edad hacer frente a una participación en un Mundial
o sea, en un certamen de ese calibre, quiero decir. ¿Cómo se enfrenta ya a nivel profesional? O sea, si pudieses tú retroceder y mirarte cuando estabas pequeñita y tal, ¿cómo se enfrenta uno a esa realidad? O sea, ¿cómo uno se puede llenar de valor? ¿Qué necesita? O sea, más allá de los entrenamientos y tal, ¿qué hay en el fondo para que uno pueda enfrentar un certamen de esa categoría? Qué buena pregunta, porque creo que cuando ya tenía 25, 26 decía, ¿cómo no era tan madura cuando tenía 17, 20, que tenía mucho mejor capacidad física inclusive para poder tomar mejores decisiones en ese momento, ¿no? Y uno va aprendiendo en la vida como qué hubiera hecho distinto. Pero en ese momento, a los 17 años, tú crees que realmente eres súper madura, que eres como que estás lista para enfrentarlo. O sea, realmente te lo crees, porque te preparan para eso también. O sea, para enfrentar un mundial, obviamente ya hay una serie de partidos previos, roce, digamos, a nivel deportivo. Ya te caíste 1000 veces, ya te levantaste 1000 veces, ya ganaste 1000 veces, ya perdiste 1000 veces. Aunque eres joven, todas estas chicas, porque yo empecé el vóley a los 14, como te contaba, tarde. Sí. O sea, mis amigas empezaron a los 8, 9 años. Wow. Entonces, llegas a los 17, ya más cuajada, aunque parezcan chiquitas, han vivido un montón. Entonces, yo estoy segura de que realmente para estar ahí van a hacerlo con mucha pasión y yo creo que con mucha responsabilidad y parece mentira, pero yo creo que también te hace crecer más rápido y tomar decisiones a corta edad, ¿no? Entonces, yo la verdad que siento que es un montón estar en un mundial, pero siento que ya las personas que llegan ahí llegan preparadas. Sí. Además, Perú sí tiene una carga importante a nivel de competencia mundial, porque siempre se espera que el vóley sea un poco el deporte que nos representa, ¿no? Entonces, creo que es más la presión social que lo que realmente se siente. Uno va a la cancha y juega cualquier partido como si fuera el mundial, ¿no? Entonces, sí. Ya tienen, yo creo, experiencia en eso. Obviamente va a ser difícil porque habrán países súper preparados y sabemos que hay una competencia importante en este deporte en diferentes lugares del mundo. Pero creo que Sudamérica, además, es un país bueno en vóley, a nivel de vóley. Entonces, creo que ya uno llega bastante preparado a ese momento. Sí, bueno, nada, que les vaya increíble a las chicas en este certamen que es en agosto, iba haciéndoles además el cherry para ayudarlas y tal. Ya que estamos, Daniela, en esa época, hablando más o menos de esa edad, o sea, tú, una de las cosas que nosotros descubrimos es que muy brevemente hiciste un paso por LAN como practicante. Y yo lo que quiero hacer es que ya que estamos en este escenario, regreses y voltees y mires a esa Daniela que estaba haciendo esas prácticas en LAN y que la describas. ¿Cómo se veía? ¿Qué características tenía? ¿Y qué características quizás se sostienen hasta ahora? Fue mi primer trabajo. Entré como practicante. Yo reclutaba a los tripulantes de cabina y a los del counter de aeropuerto. Okay. Con evaluaciones de grupo, ¿no? Teníamos que llamar a todas las personas para que vengan a este assessment, digamos, ¿no? Hacerles diversas evaluaciones. Hoy en día sé que ya tercerizan el proceso, pero en ese momento era como propio de LAN o de la TAM ahora. Que me encantaba porque era hablar con gente y de alguna manera buscar un perfil que sentía que, ¿no? Que era un perfil de atención al cliente. Entonces como que me gustaba mucho ese perfil. Okay. Eso me acompaña hasta el día de hoy porque es un perfil con el que trabajamos un montón ahora también. Y nada, era súper curiosa. O sea, no me gustaba simplemente quedarme con la tarea, sino entender toda la cadena de valor de los procesos, ¿no? Entonces, yo veía los assessments, pero luego ya el analista veía las entrevistas por competencia, ¿no? Entonces, yo quería también participar de esa parte, en los juegos de roles, en las pruebas proyectivas, poniendo en práctica un poco lo que me enseñaban en la universidad. Entonces, un poco ese era mi rol. Y nada, me metía un poco en todo, preguntaba todo. De hecho, tuve una muy, muy buena relación con las personas que estaban en la compañía en ese momento, con Vero Valderrama, que de hecho fue un poco hasta el día de hoy, ¿no? Un poco mi referente a nivel profesional. Espérate, que además le hemos entrevistado ayer. Ay, no te creo. Sí, claro. Un beso para Vero. Siempre, bueno, no siempre, pero a veces le escribo y en verdad yo la veo como una referente para mí en el desarrollo. Siempre lo fue porque ella en ese momento era la gerente de recursos humanos de LAN y yo era practicante y la de ella así como, wow, ¿no? Y eso, tenemos una linda relación cada vez que nos vemos. Y nada, yo me fui, pero me fui llorando porque me fui a estudiar a España. Entonces, por eso es que me voy con igual las puertas abiertas de volver en algún momento, ¿no? Y con la mejor relación con todas las personas, que todavía no tengo relación con muchas personas que estuvieron ahí.
con las que compartí mis primeras prácticas. Sí, voy a lo de España ahora, pero solo algo que quería ver si lo pudiésemos reflexionar, y es que tú decías que tú te estabas en ese momento encargada de hacer los procesos de selección y que luego, posteriormente o ahora ya está tercerizado. Desde tu perspectiva y ya con tu experiencia, ¿qué es mejor? ¿Esos procesos se tienen que hacer in-house, se tienen que tercerizar por completo? ¿Hacia dónde tiras tú? A mí me gusta todo siempre in-house, porque siento que vives mucho más la cultura de la compañía y que tienes mucho más el compromiso para entender, como yo te decía, ¿no? Yo me iba al aeropuerto y hacía un día de ASPAC, se llama, ¿no? El canto del aeropuerto, para ver realmente qué hacía. Entonces, creo que esas cositas, salvo que tengas un partner que realmente sea muy cercano a ti, Claro. para sobre todo incorporar personas que tienen un rol bien importante, porque tú trabajas en la TAM, que es una empresa que tiene un montón de colaboradores, pero donde se vive el momento de la verdad es en el avión. Sí. No, si la experiencia del avión no es buena, el pasajero no vuelve. Entonces, si es un perfil tan importante como el de tripulante de cabina, que es donde se vive la experiencia, porque ni siquiera el piloto lo ves, Claro, a lo mucho claro. es el despegue, el aterrizaje, que tan bacán, ¿no? Pero lo que ves todo el día es el servicio, o por ahí la comodidad y demás, ¿no? Pero creo que es un rol bien importante en donde tenemos que cuidar que realmente las personas que estén ahí tengan la cultura de la compañía, y por eso creo que es importante que alguien que conoce muy bien la cultura sea quien pase el filtro. No, ahora, tampoco sé bien qué parte tercerizan y qué parte no, pero tengo entendido que esa parte sí la tercerizaron en su momento, ya hace varios años, ¿no? Sí, pero ya en este punto hablamos, o sea, en general, si es que se debe hacer, ya dejemos de lado esa empresa, esa marca donde tú estuviste, en general, desde tu perspectiva, si es que valía la pena tercerizarlo o no. Y claro, tiene mucho sentido si tú dices, claro, si la cultura está compuesta de los valores, principios, propósito, etcétera, etcétera, si tu filtro es realmente, de cierto modo, un partner, un proveedor, pues no vas a estar seguro que quien llegue sea alguien que esté alineado a eso o que vaya a aportar realmente a la organización, ¿no? Sí, en principio sí, creo que hay posiciones de otro tipo, Claro. más administrativas quizás, que sí se pueden intersectar porque no tienen un impacto tan importante con el cliente, o que la experiencia del cliente sea tan delicada, ¿no? Entonces creo que hay procesos que me parece que sí vale la pena como tenerlo uno para que puedas validar por completo que eso no se pierda. Bueno, y nos decías, entonces luego de esto te vas tú a España a estudiar. ¿Qué pasó en España? ¿Cómo sucedió esto? Me fui de intercambio de 6 meses a Salamanca, en España. Eso porque mi hermana... Además a Salamanca. Claro, es que mi hermana es 11 años mayor que yo, entonces muchas cosas que ella hacía, a pesar de que somos personalidades distintas, ella estudió otra carrera, pero yo la veía de ejemplo y decía que también quiero, ¿no? Entonces, nada, por eso un poco se me ocurrió la idea de probar y también vivir la experiencia de vivir un tiempo fuera, sola. Bueno, y me fui en realidad con mi mejor amiga de la universidad y, bueno, con 2 amigas más que al final también se sumaron de otra carrera. Y la verdad que una experiencia increíble, claro. Yo creo que vale la pena para esa edad, porque viajé por toda Europa, obviamente estudié y aprendí otras culturas. O sea, más allá de lo que estudies en el curso que lleves a los 21 años, lo que te llevas como aprendizaje de persona no tiene precio, ¿no? No se compara con nada. Totalmente. Así que la verdad que increíble esa experiencia. Pero bueno, además Salamanca, ¿no? O sea, yo que también he estudiado, he hecho inmersión en España también, cuando conversaba con mis amigos, con mis colegas y les decía dónde estabas, ellos vibraban de una manera diferente cuando hablaban de Salamanca, ¿no? Me decían, es probablemente la mejor etapa de mi vida que he pasado. Y yo, ¿tanto así? Y Salamanca es increíble, ¿no? Increíble, de verdad que sí. Hasta ahora mantengo unas relaciones lindas con mis amigos de intercambio, de diferentes países, idiomas, culturas. Han venido para acá, hemos ido para allá. O sea, la ciudad de Salamanca, además, preciosa, una ciudad universitaria chiquita, pero muy, muy linda. Y la experiencia fue increíble. La facultad de psicología ya además es súper conocida. Entonces, me encantó esa etapa. Increíble, de verdad. Permíteme saltar esta parte que tuviste también en Siemens y vámonos directamente a San Fernando, que es algo que me llama muchísimo la atención. Es una empresa también que ha desarrollado una marca empleadora muy atractiva, que en verdad quienes volteamos y miramos decimos, pero qué genialidad, cómo se les ha ocurrido tanta maravilla adentro. ¿Cómo fue esa experiencia de llegar a San Fernando? ¿Qué retos en ese momento enfrentabas? ¿Cuál era el escenario, el contexto en el que estabas tú? Bueno, efectivamente, salteando Siemens, que también fue una etapa linda, yo todavía estaba estudiando en la universidad, pero ya próximo a terminar, en psicología tienes este último año internado el que solo tienes como asesorías mientras preparas tu proyecto de tesis. Y
Entonces tenía como tiempo para dedicarme ya a un full time y yo quería eso, Sí. ¿no? Entonces en San Fernando me contratan como asistente de reclutamiento y selección, estando todavía estudiando, ¿no? Entonces para mí era como, wow, me contrataron, ¿no? Y todavía ni siquiera terminaba la universidad. Y empiezo en ese puesto, pero ya en Siemens había visto un poco más como business partner de todo. Ah, ok. Entonces me quedaba chiquito el ver solo reclutamiento y selección y yo quería meterme en todo lo que podía. Entonces empecé a ver proyectos diferentes de desarrollo, de formación, de compensaciones, en fin, ¿no? Y es así como empiezo a crecer, porque tanto me metía y aportaba, en verdad, que faltaban manos y yo, pues, como sabrás, ya te has dado cuenta, soy bastante activa. O sea, técnicamente eras como la business partner, pero no existía ese puesto, entonces, bueno, dejémosla libre como volante que nos sorprenda y que apoye a todos los procesos. Sí. ¡Qué bravazo! Sí existía, porque era una empresa súper grande, pues eran 6.000 personas, pero eran posiciones mucho más senior, ¿no? En cambio, en Siemens eran 400 personas, entonces mi jefa y yo hacíamos de business partner para la mitad de la compañía, y en fin. Entonces, sí existía, pero era como muy lejano a lo que yo pensaba, o sea, lo que yo podía hacer en ese momento, ¿no? Que era, todavía estaba estudiando en la universidad. Pero igual me metía yo, porque era una curiosa, ya sabía un poco, Eso es importante. empecé a aprender un montón de temas laborales también, crezco como analista de reclutamiento y selección, y al poco tiempo crezco ya como business partner, y en verdad era súper joven para ese rol en ese momento. De hecho, reemplazaba a una persona que era como, no sé, 8 años mayor que yo. Y además fue un reto porque lo que me decían en ese momento la gerente de recursos humanos, que Yolanda, que también le tengo un cariño tremendo, es, claro, en un mundo de producción pecuaria, en donde estamos hablando de granjas, 120 granjas, y la mayoría eran hombres, y la persona que trabajaba era un operador de granja. Yo, pues, encima mido 1,85 m, era una chibola, ¿no? Digamos, un perfil muy distinto. ¿Cómo iba a hacer clic con este colectivo, ¿no? Entonces, y Yolanda pues defendía un poco la postura de que ella creía que yo sí lo podía hacer. Claro. Y me dijo, vamos. Y yo, vamos. O sea, me encantaba la idea de que me den una camioneta gigante y me vaya yo manejando a Chincha, a Guarmey, a Guaral, a Chancay, a Mala, a todos lados, a visitar a los operadores de granja, ¿no? A los operarios de granja. Y ver qué necesidades tenían, levantar esas necesidades, hacer talleres formativos, ver beneficios para sus familias. Ya el impacto no era solo el trabajador, era también al pueblo, era también a la zona. La zona de influencia. Porque la mayoría de personas que trabajaban en esa granja vivían pues en el pueblito de al lado, ¿no? Entonces ya te das cuenta que tu trabajo no era, como siempre, no era hacer tu trabajo, era ir mucho más allá de lo obvio, ¿no? Y acá pues una experiencia que me marcó la vida, tenías que bañarte 3 veces con agua fría a veces para poder ponerte tu ropa de granjero y literalmente con hojotas y gorro, claro, pelo mojado en el frío e irte a ver a la granja de los pollos cómo están los chicos, ¿no? Y de hecho fue difícil ganarme su confianza, pero algo que me caracteriza es que yo hablo mucho, pero también observo. Y a la hora del almuerzo estaban todos jugando fulbito de mano, los chicos en la granja. Entonces yo estaba mirando y dije, ¿me puedo jugar? Y claro, tú eres súper competitiva, pues, ¿no? Además. Claro, pues ya sabía que podía ganar. Entonces fui sabiendo que podía competir. Entonces, ¿puedo jugar? Y me dicen como, ¿y esta, no? Sí, ¿Quién la ha mandado acá? No sé qué. Bueno, terminé ganándole a uno, el otro yo quiero jugar contigo. Entonces ya siempre se volvió recurrente entrar a una granja nueva y entrar con mi carta de jugar el fulbito de mano en la hora de almuerzo. Entonces, así poco a poco me iba ganando la confianza de los chicos. Y a todos me invitaban, ¿no? A almorzar, los cumpleaños de no sé quién, todo. Entonces, pucha, yo creo que la humildad también de decir, estoy acá para servirte, para ayudarte, para compartir contigo, trabajamos para la misma empresa, ¿no? ¿Qué podemos hacer mejor? Ha sido un poco mi carta siempre, o sea, mi personalidad, realmente. Sí. Entonces, esa ha sido mi experiencia en San Fernando, y así es como ya... Quería reflexionar en algo que mencionabas, ¿no? El momento que te dicen, oye, vamos, la haces, vamos para allá y tal. Y me ha hecho clic con una escena en donde justo conversamos con Verónica Valderrama, te decía en el episodio anterior, y ella nos decía lo importante que es que otras personas ayuden a empoderar a las mujeres que vienen atrás y que están en proceso formativo, ¿no? Que alguien te diga, oye, eres capaz, o sea, vamos, hay que hacerlo, ¿no?
¿Cuán importante realmente es eso? Si alguien no hubiese en ese momento apostado por ti, probablemente, o sea, indudablemente tú sí, pero por tu personalidad. Pero no necesariamente eso quiere decir que otras mujeres dentro, por ejemplo, de un sector como ese, puedan tener esas oportunidades, ¿no? Totalmente. Yo apuesto siempre por el talento, ¿no? Porque a veces se habla del tema de diversidad, si entramos un poquito ahí, como cuántas mujeres tiene la compañía, ¿no? Y yo no soy tan fan de contar cuántas mujeres hay en la compañía. Okay. Me encanta, y soy mujer, y me encanta que obviamente cada vez tenga más representatividad. Es un tema bastante polémico quizás, pero yo creo que hay que apostar por el talento, independientemente del género, ni de la cultura, ni de la edad, ni de nada. O sea, acá lo que importa es tu talento. Okay. Si eres mujer y estás tomando más protagonismo, sí, obviamente vamos a empujar a darle la seguridad, porque es cierto que sobre todo viendo en el pasado, no han tenido esta oportunidad. Mi abuela me dice, yo ni siquiera tenía DNI, Wow. ¿no? Claro. O sea, no tenía ni siquiera la opción de poder tener una opinión sobre nada. Y estoy hablando de mi abuela, que tiene 90 años y que converso con ella casi todos los días. Entonces, hace nada, la mujer no tenía protagonismo. Y yo creo que es verdad que hay personas, quizás con un poco más de liderazgo, y también creo que viene mucho de casa, Sí. que tanto el rol de la mujer en tu familia es importante para sentir esa seguridad de entrar. Sí. Y también que esas personas que ya de por sí de casa lo tienen, empujen e inviten a que otras también tengan la oportunidad y tengan la seguridad de poder apostar por esos retos, ¿no? Entonces, es un tema cultural del país. Cada país tiene un poco sus avances en estas cosas, pero yo creo que hay mucho de casa, de que tanto tu mamá o tu papá creían que tú podías, ¿no? En mi casa somos 2 mujeres hijas. Mi papá siempre quiso, en teoría, siempre quiso hombres, hasta que se dio cuenta que en verdad sus hijas mujeres eran exactamente lo mismo, ¿no? Y era como más divertido, no sé qué. Y yo jugaba, por Navidad pedía un carrito con un remoto, me encanta jugar fútbol, me encanta ver fútbol. O sea, nada que ver, ¿no? Ya este tema de estereotipos, para mí están totalmente, o sea, en este paradigma, rotos, y para mí somos exactamente igual de talentosos. Cada uno obviamente tiene ciertas características como genética, distintas para algunos roles, lo puedo entender, sí, pero creo que todos tienen la oportunidad y deben tener la oportunidad para poder llegar a ciertos roles, ¿no? Entonces, para mí así veo un poco el tema de la diversidad. Me gusta esa perspectiva, es una perspectiva más que apunta hacia el talento, otros apuntan a que dentro de algunos sectores la realidad es otra y que no necesariamente depende del talento, pero buenazo, o sea, me parece que además lo has notado bien y tú eres prueba de ello, o sea, realmente has llegado hasta donde estás realmente por talento, no por género. Y tuve la oportunidad en ese momento de que Yolanda me empuje a eso también, sí, claro, ¿no? Y a lo que o sea, sí. Siempre es importante que las cabezas también sean el ejemplo de que eso realmente se puede dar. Daniela, y me estabas justo en ese momento, yo te corté cuando me decías, oye, ocurre lo de Sharp. Solo para quienes no necesariamente conocen, ¿nos puedes poner en contexto de qué empresa se trata? Sharp es una empresa logística que tiene ya, ahora deben tener casi 40 años en el mercado, peruana. Tiene toda la cadena logística, digamos, aduanas, almacenes, distribución, courier internacional, carga internacional, courier doméstico, bueno. Somos representantes, yo soy camiseta siempre que me voy a una empresa, sí o sí. Sí, claro, eso me encanta cuando pasa esto. Y es una parte, sí, y a Sharp con todo el corazón y a Raúl y a todo el equipo los quiero mucho. La representación de FedEx en Perú. Okay. Así que es una empresa que tiene alrededor de 950 trabajadores. Bueno, no sé ahora, hace un par de años que ya no trabajo ahí, pero mantengo una relación muy cercana igual. Y tiene operaciones en Perú y en Bolivia. Bien. Entonces, bueno, me llama una amiga que trabajaba ahí en ese momento, que tenía una posición de liderazgo, y me dice como, estamos buscando a la persona que lidere recursos humanos y yo siento que tú eres la persona que estamos buscando. Y yo, claro, venía de tener a un practicante que trabajaba de la mano conmigo, pero que ni siquiera era como parte de mi equipo. Yo tenía 26 años, para 27, por ahí, 26 creo que tenía, y era como, veía ya 2 años el rol de Business Partner para San Fernando, donde había visto un poco de todo, y estaba a punto de empezar mi MBA, de 27. Estaba a punto de empezar mi MBA, entonces dije, pucha, qué miedo cambiarme ahorita, y aparte amaba San Fernando con todo mi corazón, porque como te habrás dado cuenta, pues no en cada empresa en la que estaba yo era pues la dueña, ¿no? Para mí era mi empresa. Bueno, sí. Y así es un poco mi filosofía, porque me cariño un montón y con el negocio, ¿no? Y bueno, al final, entre idas y vueltas,
dije, voy a apostar, voy a arriesgar, voy a salir de mi zona de confort, que tengo casi 5 años acá y nos vamos a probar. Entonces, un reto de liderar un equipo de, en ese momento creo que eran 15 personas, todos eran mayores que yo, cuando entré, o sea, lo que me reportaban, todos eran mayores que yo, había personas que tenían 15 años en la empresa trabajando y yo dije, ¿por qué yo? O sea, ¿qué puedo aportar yo aquí? Hasta que me di cuenta, ¿por qué no? O sea, era un poco el tema del liderazgo, una visión totalmente innovadora de la cultura y mucho tema humano y mucho tema de negocio mezclado, ¿no? O sea, me encantaba el tema humano y me encantaba el tema de negocio. Creo que tenemos que hacer un match acá para que eso funcione. Me parece interesantísimo ese escenario en donde Daniela llega y es súper joven a liderar un equipo, porque probablemente es lo caso porque tú dices, no, y yo me empecé a cuestionar, ¿por qué yo, no? ¿Por qué yo? Pero probablemente lo que sucedía es que esas 14, 15 personas que estaban ahí eran quienes decían, ¿por qué ella, no? Y ahí es cuando, o sea, cuando ocurre la magia que realmente puedes liderar ese equipo y llevarlos y alinearlos y tal, ocurre la magia, ¿verdad? Fue, o sea, llegué con un montón de fantasmas y me di cuenta que todo estaba en mi cabeza, o sea, para nada. Me recibieron con demasiado cariño, con demasiada ilusión. Habían tenido muchos cambios de liderazgo en recursos humanos. Tenían mucho miedo de que vayamos a sacar, que vaya a entrar a sacar gente, ¿no? Ese tipo de perfil, que no era para nada mi intención. ¿Cuál es tu estilo en esos casos? Conocer y ser lo más humilde que pueda para aprender de ellos. Ya lo hago en el tiempo, ya conocí todo, ya digo la oportunidad de poder implementar cosas. Si quiero trabajar y no funcionan, podemos trazar planes de ver qué hacemos, ¿no? O sea, cómo sacamos eso adelante o no, porque también puede ser que no. Pero primero tienes que entrar, bueno, yo por lo menos entro a conocer. Si finalmente hay personas que tienen mucha experiencia y yo para poder liderar y dar el ejemplo y poder servirles a ellos a que puedan hacer mejor trabajo, tengo que primero conocer. Y fueron súper lindos conmigo en darme toda la información, más bien, o sea, sentían como que realmente podíamos hacer algo, cosas buenas, ¿no? Muy dispuestos a aprender también, ¿no? Así que me encantó. Y a nivel de recursos humanos, ya hablo de la organización por completo de la corporación, ¿cuál era el reto que enfrentabas dentro? La transformación cultural. Pasa que el dueño, fundador, que es el papá de Raúl, había fallecido unos años atrás, un par de años atrás, si no me equivoco, y Raúl hijo entra a liderar la compañía como nuevo dueño, ¿no? Que en realidad podía no haberlo aceptado, pero finalmente tomó la decisión de sí asumir el reto. Y Raúl también tiene una mentalidad muy innovadora. De hecho, él es una de las personas que creó Mambo, está como consultora de transformación. Entonces, tiene un chip que al principio yo no entendía, porque quizás yo tenía como mucho más claro mis procesos, son tantos días, todo funciona así, muy ordenadito, muy escuela San Fernando, que tenía muy buenas prácticas. Claro. Y acá era como rompe todo lo que tienes en tu cabeza y ¿por qué no probar cosas nuevas? Hay que cambiar la cultura, ¿no? La cultura tan burocrática, la cultura tan, ¿no? Más antigua, digamos, a lo que llamamos hoy en día como más tradicional, por algo muy innovador. Entonces empezamos a crear rituales. Y por eso es que hoy en día la cultura es mi tema favorito. Empezamos a crear rituales porque finalmente la cultura lo que hace es apalanca la estrategia de la compañía, ¿no? Si tu propuesta de valor es crear conexiones de alto valor en la cadena logística, que era la que tiene Sharp, ¿no? Entonces, ¿cómo creas conexiones de alto valor? ¿Qué tienes que entender tú para conectar a personas? Tienes que empatizar, ¿no? Entonces, es un comportamiento que tenemos que desarrollar, el empatía, ¿no? ¿Cómo? Ponte los zapatos del otro, que era uno de los valores que tenía, ¿no? ¿Qué más? Innovar, ¿no? Entonces, la creación de cosas nuevas, la innovación, también era parte de los pilares de la compañía. Entonces, finalmente el ADN o la cultura son los comportamientos que te van a ayudar a que se cumpla tu propuesta de valor. Y empezamos, pues, a crear rituales para fomentar esos comportamientos, desde los líderes hasta el courier, ¿no? El almacenero, toda la cadena. ¿Podemos hacer zoom en esos rituales que me parece súper interesante? Por ejemplo, uno de ellos era ponte mis zapatos. Era un ritual en el cual una persona tenía que hacer de otra cosa por un día. Entonces, empatía, se generaba empatía, ¿no? Había mucho conflicto. Operaciones con ventas. Oye, tú en ventas, anda, métete y eres hoy día operario de almacén y empatiza con eso, ¿no? Y así. Entonces, y hacíamos que las personas vivan un poco la experiencia a primera mano, que sean couriers por un día y que vean cómo era el contacto con el cliente. ¿Tú llegaste a rotar en alguno de los puestos? Yo he hecho todo. O sea,
Y no lo veía como ritual, simplemente ese día era como, oye, me voy acá, en pandemia nos tocó hacer de todo a todos. ¿Cuál fue el lugar en donde estuviste, el puesto en el que estuviste que te pareció, no sé si interesante o retador? Yo creo que siempre la experiencia de hacer courier de FedEx es increíble, ¿no? O sea, aparte que me encanta como, hola, ¿qué tal el cliente? ¿No? Ser como Claro. súper simpático. Y aparte de darle el ejemplo a los otros chicos para que siempre sonrían, para que siempre saluden, para que tengan una buena postura. O sea, me encantaba ese rol. Me encanta. Pero había de todo. A ver, realmente teníamos un montón de posiciones diferentes en toda la cadena, desde contact center, o sea, un montón. Entonces, bueno, volviendo un poco al tema de la cultura que comentábamos hace un ratito, creo que era uno de los retos más importantes para trabajar con Raúl, y esos son uno de los rituales que hacíamos con él, ¿no? Había otro que era paso a paso, donde revisábamos todos los procesos para poder innovar. Prende el foco, en donde era como una lluvia de ideas para solucionar un problema en la compañía, y también desarrollamos el tema de la creatividad e innovación. Bueno, en fin. Yo creo que la creatividad marca por completo el cambio de rumbo en muchos de los procesos que usualmente estamos estancados, no tienen solución, y cuando juntas equipo y además es diverso, ¿no? Que es además multidisciplinario, ocurre algo totalmente distinto cuando logras hacer eso. Gracias por ello, gracias por esta historia. Esta parte no justo no la tenía mapeada, pero ahora ocurre algo monstruo que ya terminas en Verisure, donde además eres tú la directora actualmente de Recursos Humanos. ¿Cuál es el escenario primero con el que llegas y en el que estás ahora? Efectivamente, en verdad, nuevamente yo llorando, porque cada vez que me cambio de trabajo es un desafío para mí, para dejar mi casa, ¿no? Pero bueno, uno también tiene que seguir apostando por salir de su zona de confort y saber que en un momento dejas huella y toca darle a otras personas asumir esos roles y tú ver dónde más puedes impactar, ¿no? Y yo creo que Verisure era una cosa que me caracteriza mucho, es que en las compañías en las que estoy siempre me importa mucho el giro de negocio. O sea, digamos, tienen que ser negocios donde yo sienta que mis valores, digamos, hacen match con el propósito de las compañías. Entonces, Verisure es una compañía que protege, ¿no? De hecho, somos personas que protegemos personas, un poco como parte de nuestra propuesta de valor. Y eso, pues, va conmigo, ¿no? Y entro a esa compañía con el reto de ser la primera directora de recursos humanos peruana, ya que habían venido antes personas del extranjero, digamos, a liderar y poder restablecer los lineamientos, porque Verisure es una empresa súper, súper grande a nivel mundial. De hecho, estamos en 17 países, siendo España una empresa que ya muy, muy establecida, con 5.000 trabajadores, 6.000 trabajadores. Solo en Madrid, estamos hablando que en España tiene casi 10.000 trabajadores. Entonces tienen ya todo pues muy hecho, ¿no? Entonces vienen personas normalmente de allá, acá o a los diferentes países de LATAM para empezar a construir. Hoy en día tenemos 11 años en el mercado y desde el 2022 que entro a la compañía, entro como la primera directora peruana, ya un poco para seguir el legado, ¿no? Un poco aquí. Si pudiésemos resumir la cultura de Verisure en breves palabras, ¿cómo la resumirías? Verisure es una compañía que lo que más nos caracteriza en realidad es la pasión. Yeah. Somos apasionados y eso nos lleva a ser bien intensos. Hablo por todos, ¿no? Hay cosas que nos marcan mucho. Somos muy orientados al resultado. Creo que de hecho parte también por los propios retos que nos plantea la estrategia, porque al ser también una empresa que recién se está terminando de consolidar, porque claro, ya al tener 11 años, los primeros 10 años fue como expansión y ahora estamos ya en un proceso más de experiencia del cliente, de calidad, y yo metiendo otras variables, ¿no? a la ecuación. Entonces también los comportamientos tienen que venir acompañando la estrategia, que es lo que te comentaba hace un ratito, ¿no? Entonces yo creo que es eso, somos personas muy apasionadas, nos preocupamos mucho por el otro, por el proceso del otro, vemos de construir. Es una empresa muy sólida a nivel de procesos porque vienen muchos de afuera, pero también funciona como startup porque hay muchas cosas que tropicalizar y crear desde adentro, ¿no? Entonces tienes que tener un perfil muy flexible, bien curiosa. Yo aprendo todos los días acá de mucha gente y yo creo que un poco por ahí va la cultura, innovar, adaptarte al cambio. ¿Cómo está compuesta la planilla de Verisure? Quiero decir, o sea, ¿cuántos son comerciales, el resto del equipo? ¿Cómo se compone? Mira,
Más o menos somos 930 personas, pero alrededor, porque en realidad porque efectivamente casi el 50% de fuerza comercial es muy variable esto en Sí, cada naturalmente. mes, dependiendo mucho de un poco los retos de ventas, ¿no? Pero es una compañía que tiene casi la mitad de equipo en campo, en ventas o en televentas, y también casi la tercera parte de la otra mitad está en la parte de operaciones y contact center. Quería tener como este contexto porque una de las cosas que hablábamos antes de iniciar la grabación era que yo te preguntaba, te decía, oye, ¿cuál es como tu superpoder dentro de los recursos humanos? Y tú me decías, creo que la fidelización del talento basándome en la cultura. ¿Cómo se hace con un equipo tan heterogéneo como el que tienes y que está disperso en todos lados para sostener una cultura realmente y fidelizar ese talento con esas características? Me encanta tu pregunta. Primero que nada hay que entender a los colectivos, o sea, todos los colectivos que tenemos, ¿no? Nosotros los hemos segmentado por tipo de perfil, entendiendo cuáles son sus intereses y necesidades. Entendiendo intereses y necesidades, hemos distribuido nuestros colectivos y creamos estos tipos de rituales un poco más ad hoc a cuáles lo que ellos necesitan saber. Al final hay comportamientos que pueden ser en más escala o en menos escala. Por ejemplo, ¿no? Si yo te hablo de una competencia como trabajo en equipo o Sí. como valor, también como trabajo en equipo que apalanca la cultura, una cosa es tú como director trabajar en equipo, lo cual implica crear una estrategia en donde compartas objetivos con las diferentes direcciones para el logro máximo. Ese es el mismo comportamiento de trabajar en equipo, pero en una escala más grande, ¿no? Mientras que de repente para una persona que está en campo es compartir con tus compañeros cómo te fue en tu día con ciertos clientes para poder resolver ciertas dificultades. Entonces, estás trabajando en equipo también, pero a otra escala. Entonces, para desarrollar comportamientos en los diferentes perfiles, hay que entender también a qué punto tenemos que desarrollar ese comportamiento, ¿no? Sí. Y enfocarte en algunas iniciativas que te puedan ayudar a que esto se desarrolle. Obviamente también la idea es medirlos, también va a depender mucho del rol, la frecuencia de la medición y más temas más técnicos, pero un poco por ahí va la cosa. Me encanta lo de la medición, porque hablabas hace solo un toque, decías, o sea, estamos muy enfocados a los resultados y pues naturalmente si es que no lo mides no vas a saber si lo ha logrado y tal, y cuando te sientes a sustentar algo, si no tienes esa data, probablemente no es lo mismo. Una de las cosas que solemos preguntar en cultura empresarial, sobre todo con perfiles como el tuyo, que han sido de formación como psicólogos y no necesariamente como administradores, ingenieros industriales, es cómo hacen para contar una historia con datos si realmente esa no necesariamente ha sido su formación, ¿no? No, y para mí los números son como, amo los números. Claro, soy psicóloga, pero me encantan, ¿no? Y yo creo que eso también me ayudó a que cuando estudié el MBA no fuera en el intento, Okay. porque de alguna manera aprendí un montón, obviamente, y me costó un montón, porque no, a diferencia de la mayoría de mi clase, yo era la única que venía a una carrera de letras. Pero me encantan los números, siento que son súper importantes, no solo para sustentar, sino para tomar decisiones. Me encanta la data. Me encanta la data. Amo Power BI, o sea, me encanta. Ah, súper. Oye, ahora lo que te quería preguntar es lo siguiente. ¿De qué programa o de qué, no sé, campaña estás súper orgullosa ahorita mismo en Verisur? ¿Qué es lo que te quita el sueño en los próximos meses? Mira, cuando yo llegué, ya teníamos la certificación de Great Place to Work, lo cual obviamente a nivel de marca es súper buena, pero sentía que teníamos que realmente vivir esto no solo en una foto, sino todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que algo que me ha caracterizado en esos 2 años que yo ya en la compañía es el tema de que las personas se sientan, y va alineado también a la fidelización del talento, que se sientan muy comprometidos con la compañía todo el tiempo, ¿no? Que es este compromiso sostenible, le llamamos aquí, ¿no? Es tu compromiso en el tiempo, porque no me sirve de nada que hoy día estés feliz y mañana te vas, ¿no? Sino que realmente, más allá de la satisfacción que tú puedas sentir, tengas un compromiso con nosotros a largo plazo. Entonces, yo siento que el hacer conocer a las personas nuestros productos y servicios ha sido clave. Porque anteriormente, claro, trabajabas en Verisur, pero ni siquiera sabías qué era un fotodetector, ¿no? Qué era una llave magnética, o sea, no tenías idea de qué es lo que realmente estabas vendiendo o el servicio que estabas ofreciendo, o qué tipo de casos vive la CRA, que es la Central Receptora de Alarmas, ¿no? O sea, este equipo que le llamamos el corazón de Verisur, que finalmente está en contacto con el cliente cuando hay realmente un salto de alarma importante, que salvamos vidas, que protegemos personas, y que el resto, de repente en cobranzas,
llame a cobrar y diga, te llamo a cobrar y no diga como, no quiero dejar de protegerte. ¿Cómo te ayudo a que puedas pagar tu boleta o tu factura y que puedas seguir protegiéndote? ¿No? Eso es entender realmente el propósito de la compañía y que las personas tengan un compromiso sostenible. Y no solo que estés en el rol que te toque estar cumpliendo tu trabajo, ¿no? Creo que ese es un poco el desafío que me planteé desde que llegué, cuando empecé a conocer un poco las áreas y darme cuenta que de repente las personas hacían su trabajo porque les daba igual si vendían alarmas o servicios de protección de personas o si vendían una gaseosa, ¿no? Y es como, no, hay que entender que también tiene seguramente otros atributos, ¿no? Que hay que también valorar y que seguramente alguien que trabaja en una compañía que vende gaseosa lo tendrá y lo amará. En mi caso, yo quería que la gente ame lo que haga y entienda que lo que hacemos todos los días es proteger personas. Entonces, eso es un poco para mí no sé, como mi red. Sí, y a nivel complejidad en cuanto a canales de comunicación, es decir, ¿cómo llegan ustedes? Y o sea, no, esa es una cosa también que es súper retadora en el caso de ustedes. O sea, no lo tienen centralizados en un solo sitio, en una oficina, en una operación. No, está por todos lados dispersos y tal. ¿Cómo llegan hacia ellos? ¿De qué manera lo hacen? De hecho, hicimos un plan de canales, de estrategia de comunicación por colectivo. Una vez que ya teníamos definidos los colectivos, uno de los pilares que teníamos que trabajar era la comunicación. Así que fue lo mismo, ¿no? De hecho, tengo todo. Cuando quieras te comparto, tengo ahí todo un cuadrito. Me encanta. Ok. ¿Qué tipo de formación necesitan? ¿Qué canales de comunicación necesitan? O sea, en cada uno de los puntos de contacto con ellos, cómo lo íbamos a hacer por colectivo, ¿no? Nada, al final, obviamente los líderes son un canal muy importante de comunicación y son nuestros embajadores de comunicación, sobre todo hacia abajo, con las personas de campo, donde tenemos espacios mensuales, trimestrales, y además canales de comunicación digitales de manera semanal y contamos un poco lo que creemos que ellos necesitan escuchar. Porque también mandamos un correo con un tipo de lenguaje en donde la gente no le interesa o no capta su atención, pues es información que no necesita. Entonces también segmentamos qué tipo de contenido teníamos que comentar o comunicar, cuándo y a quiénes. Y, y para qué, ¿no? Que tenga un propósito detrás y no sea solamente por comunicar. Me parece súper interesante, ¿no? O sea, yo, sinceramente, de todas las entrevistas que he tenido, no he escuchado a alguien que me diga, los hemos como hecho en colectivos, segmentados y realmente, y que cuiden eso, ¿no? Porque, de hecho, o sea, sí, pues, por ejemplo, hay comunicación dura, pura de recursos humanos, como la planilla, etcétera, ¿no? O sea, ya, enviamos la información de la nómina, etcétera, pero hay información que no necesariamente toda la gente necesita y si los segmentas, claro, dejas de, entre comillas, spamear a la gente y puede ser mucho más efectivo el canal con el que estás atacando. El canal y la forma. Y la forma. Es una foto, es un video, es una persona que habla, es un dibujo animado. O sea, ¿qué queremos, no? O sea, y yo soy bien curiosa con eso porque odio que las cosas se hagan por hacer. O sea, claro, quiero ir más allá y visualizo mucho el futuro, ¿no? Ese tema de visioning me encanta. Entonces siempre veo, ya, si yo soy esa persona, además con la empatía, ¿no? Si yo soy esa persona, ¿cómo, qué me está pasando cuando recibo esto? Claro. ¿No? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Y eso ayuda mucho a poder diseñar algo más ad hoc, entendiendo sus intereses y necesidades. Entonces, para todos los procesos, no solo comunicación, siempre le damos esa vueltita. Genial. Oye, pucha, que ha sido en verdad muy bacán conversar contigo, ha fluido. Tengo como muchísimas preguntas que ya no he hecho porque la conversación ha fluido súper bien, te lo agradezco en serio. Gracias a ti. Daniela, el próximo año te casas y vamos a hacer un ejercicio para ver cómo sale esto. Si pudieses hoy, ahorita mismo, como improvisar de cierto modo tus votos, ¿qué sería lo que dirías? Su padre. A ver, pero tengo que decirte a ti como si fuera mi novio, o te cuento lo que le diría. Lo que le dirías a él, pues. Yo creo que el hecho de tener al lado a una persona que me hace ser auténtica es lo mejor que puedo tener. Alguien que no me quiere cambiar, alguien que no me pone trabas, alguien que es bien, que empodera mucho a la mujer, creo que es increíble, ¿no? Y es lo que más vale en mi relación. Me encanta. Bien, súper, que salió lindo, ¿eh? Esto se llama la pregunta terrorífica. Dale. Es solo, Dani, es solo un supuesto ficticio, no es real, ¿ok? Así, solo para ver cómo reaccionaríamos de cara hacia más adelante. Entonces, vamos a ello.
Daniela, nos contabas que ha llegado la oportunidad de poder dejar Verisur después de 2 años y te han fichado para la aerolínea más importante de Perú para que lideres los recursos humanos. Vuelves a tus inicios. ¿Cómo van a ser esos primeros días en esa aerolínea? Siento que todavía tengo mucho por trabajar acá. O sea, siento que todavía mi ciclo no ha terminado, honestamente. O sea, cuando suelo cambiarme de trabajo es porque realmente siento que ya dejé huella, como te dije hace un rato. Pero sí volvería a LATAM. Yo creo que es o sea, de por sí soy una persona que me gusta mucho estar en contacto con el mundo. Mi novio es Uruguay, vamos siempre a visitar a su familia. Tengo amigos en España de intercambio. Y en fin, un montón de amigas que están viviendo fuera. Entonces siento que conectar a las personas del mundo es algo que sí se conecta con mis valores y mi propósito. Entonces yo creo que hay cosas que podría hacer ahí que generen un impacto importante, claro, y bonito, ¿no? O sea que sí. Sin pensar, envolvería a cualquiera de las empresas donde he trabajado, a las que tengo muchísimo cariño y donde creo que ahora que ya tengo mucho más aprendizaje, podría aportar más incluso de lo que hice en su momento, ¿no? Me encanta. Pues ya está. Dani, lo hemos logrado. Muchísimas gracias por haber estado en Cultura Empresarial. Muchas gracias a ti. Un gustazo compartir ese espacio con ustedes y hasta la próxima. Gracias, Daniela. Y Verisur son unos grandes referentes de lo que es la cultura empresarial. Gracias, Dani. Nos vemos pronto. Gracias. Así terminó mi conversación con Dani. Si algún pasaje de este episodio te ha resonado, tu misión hoy es compartirlo. Y nos serviría mucho si te suscribes a nuestro canal en YouTube o nos dejas 5 estrellas en Spotify. Eso nos ayudaría a llegar a más personas interesadas en este tipo de contenido como tú. Yo soy Fabricio Serna. Gracias por llegar hasta aquí. Original de Decibelio 85.